Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Tenemos un nuevo programa de El Constitucional. Arrancamos hoy una serie relacionada con el nuevo Código Procesal Constitucional que vamos a empezar a analizar en la clase de hoy. Así que estamos ante un evento importante que es el lanzamiento de esta serie relacionada con el análisis del Código Procesal Constitucional. Y digo que es importante porque el Código Procesal Constitucional ha sido publicado hoy, ¿correcto? Y de acuerdo con sus propias disposiciones, resulta de aplicación inmediata. Así que es una serie, la que lanzamos hoy, muy importante y que concluirá cuando agrupemos los videos en una suerte de código procesal constitucional comentado. Así que vamos a comenzar esta transmisión. Les agradecemos a quienes nos siguen en esta aventura semanal, como siempre. Si comparten nuestro material, si nos regalan su like o sus estrellas, nos ayudan a difundir el trabajo y podremos llevar a más gente. Pero claro, como siempre, el aporte más significativo que pueden realizar es incorporarse como colaboradores de nuestra página, entre quienes vamos a sortear un ejemplar de nuestro próximo libro. El Código Procesal Constitucional comienza con un conjunto de disposiciones generales aplicables a todos los procesos regulados en el Código, que son aquellos que están diseñados por el constituyente. El artículo primero del título preliminar enumera todos los procesos regulados y comienza por los procesos de tutela de derechos, que, como ustedes ya saben, son el habeas corpus, el amparo, el habeas data y el proceso de cumplimiento. La materia sobre la que trata cada uno de estos procesos o el ámbito de los derechos protegidos mediante estos procesos es el de la libertad individual y derechos conexos en el proceso de habeas corpus, el de la tutela de los derechos no provistos en el numeral anterior ni en el siguiente, que es el objeto del proceso de amparo, la tutela del derecho de acceder a la información o la autodeterminación informativa, que es a lo que se refiere el habeas data, y la tutela del derecho a la efectividad de las normas legales y de las resoluciones administrativas, que es el objeto del proceso de cumplimiento. Así que estos son los procesos de tutela de derechos. Vamos en 4. A continuación, se mencionan también los procesos de control normativo, que son el proceso de inconstitucionalidad, que procede respecto de las normas con rango de ley enumeradas en el inciso cuarto del artículo 200 de la Constitución, y por otro lado también el proceso de acción popular, que, siendo un proceso de control normativo, es el único que no llega a conocimiento del Tribunal Constitucional y procede respecto de reglamentos, normas administrativas y resoluciones de carácter general. Finalmente, concluye la enumeración de los procesos diseñados por el Código con el proceso competencial que procede para la determinación de las competencias o atribuciones asignadas directamente por la Constitución o las leyes orgánicas, que no se encuentra en el artículo 200 de la Constitución, sino en el inciso tercero del artículo 202. Surge del artículo segundo del título preliminar que todos los procesos previstos en la Constitución y normados por el Código Procesal Constitucional, como hacíamos referencia, persiguen como finalidad la de garantizar la supremacía normativa de la Constitución. Y sucede que unos se desenvuelven en el ámbito de la efectividad del respeto de los derechos fundamentales, otros en el ámbito de la jerarquía normativa y por último el proceso competencial orientado a garantizar la efectividad de la parte orgánica de la Constitución. Entonces, tenemos la totalidad de los procesos y la finalidad de los procesos.
garantizar los derechos fundamentales, la jerarquía normativa, la organización competencial de los poderes del Estado. Vamos hasta ahí. El artículo tercero incluye una serie de principios procesales aplicables al conjunto de los procesos que hemos mencionado, salvo la exclusión que vamos a comentar en un momento. Antes los principios procesales se aplicaban a todos indistintamente. Ahora hay que tener un ámbito especial de atención. Vamos a ver cuáles son estos principios procesales y cuál es su alcance. En primer lugar, tenemos el principio de dirección judicial, dice el artículo tercero. El juez tiene el deber de promover el desenvolvimiento del proceso de conformidad con la finalidad enunciada en el artículo anterior de manera eficaz y pronta. El Tribunal Constitucional ha sostenido que el principio de dirección judicial del proceso sitúa en la figura del juez constitucional el deber de controlar razonablemente la actividad de las partes, evitando una conducta procesal obstruccionista y promoviendo la consecución de los fines del proceso de manera eficaz y pronta. En tal sentido, corresponde al juez constitucional detectar y desvirtuar aquella conducta procesal que intencionalmente o no pretenda convertir al proceso en un ritualismo de formas antes que en un eficiente cauce para la protección de los derechos fundamentales y el respeto por la supremacía normativa de la Constitución. Entonces, primer punto importante, el juez es un director del proceso orientado a garantizar la supremacía normativa de la Constitución. Por otra parte, tenemos también el principio relacionado con el impulso de oficio. A diferencia de lo que sucede en el ámbito del derecho privado, la responsabilidad por el impulso de los procesos constitucionales corresponde a los magistrados, a los jueces y a los magistrados del Tribunal Constitucional, de acuerdo a qué proceso se trate. El juez o los magistrados del Tribunal Constitucional debe evitar por todos los medios legales a su alcance las demoras que puedan transformar el proceso en un ritual ineficiente y vacío de contenido y no depende de la actividad procesal de las partes. Este principio de impulso de oficio es una consecuencia natural de lo que desarrollábamos en el punto anterior respecto de la dirección del deber de los jueces de dirigir el proceso. Por otra parte, se incluye también en el Código Procesal Constitucional, en el artículo tercero que estamos analizando, el principio de economía. Los derechos en juego, los derechos fundamentales y los principios de jerarquía de la Constitución y de división de poderes, se caracterizan por la necesidad de una atención urgente y en consecuencia deben eliminarse aquellas dilaciones que demoren el trámite de los procesos y limitar al máximo las formalidades que pudieran prolongarlos indefinidamente o innecesariamente. Cuando se recoge este principio en el Código Procesal Constitucional, se pretende un ahorro de tiempo que garantice la eficacia del decisorio, una economía de gasto impidiendo la excesiva e innecesaria onerosidad o que se produzca indefensión, y también limitar los esfuerzos a aquellos que resulten absolutamente indispensables para el logro de los objetivos del proceso. Además, resulta conveniente materializar los fines del proceso sin recurrir a actos que, aun estando regulados, pudieran devenir en innecesarios para alcanzar el objetivo de tutela de los derechos. Así que se trata, en resumidas cuentas, de economía de esfuerzo, de tiempo, de gasto. Por otro lado, recoge el artículo tercero también el principio de inmediación. Y este principio persigue que el juez tenga el mayor contacto posible con las partes y los elementos, documentos o lugares a los que se refiere el proceso,
o más exactamente que configuran el contexto real del conflicto de intereses o incertidumbres subyacentes en el proceso respectivo. El principio de socialización, por su parte, supone el deber del juez de impedir que las desigualdades objetivas entre las partes puedan repercutir negativamente sobre el resultado del proceso. Debe tenerse en cuenta que la calidad y claridad de expresión de los planteos de las partes puede depender del profesional que hayan seleccionado o de la obtención de información costosa en algunos casos, que son circunstancias que deben ser especialmente atendidas a la hora de resolver. Un juez comprometido con el efectivo respeto de los derechos humanos debe evitar que las desigualdades materiales impidan la consecución de una decisión judicial que sea reflejo cabal de la objetividad que el derecho pretende satisfacer. El Código incluye también el principio de economía procesal, de economía en general. Y como decíamos antes, el principio de economía, pero también el principio de gratuidad. El principio de gratuidad. Pero ojo aquí, ojo con el principio de gratuidad, porque el legislador en el nuevo Código Procesal Constitucional ha incluido un límite a su aplicación. Se mantiene la lógica general de que si lo que está en juego son los derechos fundamentales, resulta especialmente injusto que quien se considere perjudicado por acciones u omisiones ajenas no pueda intentar revertir la situación como consecuencia de su falta de recursos, independientemente de que se trate del Poder Judicial o del Tribunal Constitucional. De acuerdo con el artículo 3 del título preliminar del Código, aprobado por la Ley 31.307, que fue publicada el día de hoy, establece que la gratuidad no aplica al caso de demandas planteadas por personas jurídicas, pero solamente cuando se cuestionen resoluciones judiciales. Entonces, tenemos un conjunto de principios que aplican a todos los procesos: economía, inmediación, socialización, dirección judicial, impulso de oficio, todos estos, que rigen para todos los procesos. En relación con el principio de gratuidad, aplica en principio a todos los procesos, pero con esta restricción introducida por el legislador. Una restricción que tiene dos aspectos. Primero, demandas planteadas por personas jurídicas, pero no todas las demandas planteadas por personas jurídicas se encuentran fuera del ámbito del principio de gratuidad, sino solamente aquellas que se dirigen contra resoluciones judiciales. Entonces, si quedan exceptuadas del principio de gratuidad, entonces deberán afrontar los aranceles que tienen que pagar en el ámbito de los procesos ordinarios, de acuerdo con las escalas establecidas por resolución del Poder Judicial, ¿correcto? Así que tenemos unos principios generales, incluyendo el de gratuidad, pero en relación con el principio de gratuidad no aplica a las demandas planteadas por personas jurídicas cuando la demanda se dirija a resoluciones judiciales. En este caso, tendrá que pagar tasas y adjuntar cédulas, como sucede en el ámbito de los procesos civiles ordinarios. Naturalmente que en todos los demás casos esto no aplica. Esta es una restricción, una excepción a la aplicación de este principio procesal específico. Por otra parte, el mismo artículo 3 que venimos analizando incluye el principio de elasticidad. ¿Sí? El legislador establece que la forma debe encontrarse al servicio del fondo y no al revés. En consecuencia, la autoridad jurisdiccional competente puede adaptar las formalidades al logro del objetivo de este tipo de procesos, como es garantizar el efectivo respeto de los derechos fundamentales. Según el Tribunal Constitucional, esta disposición impone a la jurisdicción ordinaria y a la constitucional exigir el cumplimiento de las formalidades
solo si con ello se logra una mejor protección de los derechos fundamentales. Por el contrario, si tal exigencia comporta desprotección de los derechos y por ende su vulneración irreparable, entonces las formalidades deben adecuarse o, de ser el caso, prescindirse a fin de los fines de los procesos constitucionales se realicen debidamente. ¿Correcto? Entonces, los jueces y los magistrados del Tribunal Constitucional pueden adaptar las formalidades al logro de los fines de los procesos, y a esto se lo ha denominado principio de elasticidad. Por último, hay que mencionar que en el artículo 3 se incluye también el principio pro actione, que supone que en caso de duda debe preferirse la continuación del proceso. La ley establece que cuando en un proceso constitucional se presenta una duda razonable respecto de si el proceso debe declararse concluido, el juez y el Tribunal Constitucional declararán su continuación. ¿Correcto? Es decir, para concluir el proceso, por ejemplo, con la declaración de improcedencia, una declaración de improcedencia que, como ustedes ya saben, no puede declararse in limine, pero por supuesto que podrá declararse, solo que en su momento procesal oportuno. Lo vamos a ver en la siguiente clase, en la que analicemos el título primero, ¿verdad? Pero eventualmente puede, obviamente, declararse improcedente la demanda. Solo que si existe duda sobre la configuración, por ejemplo, de la causal de improcedencia, el juez o el Tribunal Constitucional declararán la continuación del proceso en aplicación del principio pro actione. Queda claro que si los magistrados del Tribunal Constitucional o los jueces tienen certeza sobre la improcedencia de la demanda, pueden declararlo de esa manera. Pero claro, esto ya no sucederá de modo liminar, como mencionábamos recién, por disposición del artículo 6 del nuevo Código Procesal Constitucional. Cabe anotar que en el nuevo Código Procesal Constitucional no se incluyó expresamente en el título preliminar el principio iura novit curia, que se relaciona con el deber de los jueces de aplicar el derecho que corresponda al caso, aun cuando no hubiese sido invocado por las partes o lo hubiese sido erróneamente. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que el artículo 14 de este código establece que los jueces y el Tribunal Constitucional integran las decisiones cuando se haya producido alguna omisión. Pueden igualmente subsanar la nulidad en que se hubiese incurrido. Cuando el código dice que integran las decisiones cuando se hubiese producido alguna omisión, estamos entendiendo que esta omisión puede referirse a las normas invocadas, y en consecuencia entendemos que puede entenderse comprendido el principio iura novit curia en esta disposición que autoriza a los jueces a integrar las omisiones en que las partes hubiesen incurrido. Así que creo yo que cabría concluir que este principio iura novit curia forma parte de la regulación vigente aplicable a todos los procesos constitucionales. Y en todo caso, si no resultara una aplicación del artículo 14, primero, se deriva de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, y segundo, como vamos a ver luego, se podría integrar esta fracción o este asunto, este aspecto específico de esa ausencia de regulación con la aplicación del título preliminar del Código Procesal Civil, que sí expresamente recoge este principio iura novit curia. Así que me parece muy claro que existen diferentes justificaciones, la referencia al artículo 14, la referencia hecha en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, más la aplicación supletoria del Código Procesal Civil, que conducen a asumir que resulta aplicable este deber de los jueces de aplicar el derecho que al caso corresponda, aun cuando no hubiese sido invocado por las partes o lo hubiese sido erróneamente. Bien, entonces tenemos este conjunto de principios procesales en el artículo 3 del
título preliminar del Código Procesal Constitucional. El artículo 4 de este título preliminar, concordante con el marco competencial establecido por la Constitución, establece que los procesos señalados son de competencia del Poder Judicial o del Tribunal Constitucional. Y claro, por supuesto, no hay más remedio que en el Código regularlo de conformidad con lo que está en la Constitución. Si ustedes lo piensan, tenemos al menos dos procesos que son de conocimiento originario y exclusivo del Tribunal Constitucional. Estos son el proceso de inconstitucionalidad y el proceso competencial. Estos dos, la demanda se presenta originaria y directamente ante el Tribunal Constitucional. Luego de estos existen los procesos de tutela de derechos. Los procesos de tutela de derechos son de conocimiento originario del Poder Judicial. La demanda se presenta ante las instancias judiciales, ante los jueces especializados como regla y ante las salas especializadas en el caso de los amparos contra resoluciones judiciales. Pero se presentan ante el Poder Judicial y además tramitan en doble instancia. Es decir, si iniciaron ante los jueces especializados con apelación ante la sala, si iniciaron ante las salas con apelación ante la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema. Y si la resolución de segundo grado resulta denegatoria, ¿sí? Resulta denegatoria, entonces en ese caso procede el recurso de agravio constitucional y el asunto será visto en última instancia por el Tribunal Constitucional. Así que los procesos de control normativo, de inconstitucionalidad, de control normativo de normas con rango de ley y los procesos competenciales son de conocimiento originario y exclusivo del Tribunal Constitucional. Los de tutela de derechos son de conocimiento originario del Poder Judicial, pero no exclusivo, porque en los casos de las resoluciones denegatorias de segundo grado procede el recurso de agravio constitucional. En las siguientes clases, no en la próxima, pero sí en la subsiguiente, vamos a analizar este tema de los recursos y vamos a ver cómo quedó regulado el recurso de agravio constitucional. Pero entonces tenemos procesos de conocimiento originario y exclusivo del tribunal, procesos que son de conocimiento originario del Poder Judicial, pero no exclusivo porque llegan a conocimiento del Tribunal Constitucional, y por último tenemos el proceso de acción popular, que es de conocimiento originario y exclusivo del Poder Judicial. Proceso de control normativo de normas con rango infralegal, pero que tramita ante el Poder Judicial, que inicia ante las salas con apelación ante la Corte Suprema. Es decir, que a diferencia del proceso de inconstitucionalidad, no tramita en el Tribunal Constitucional, sino en el Poder Judicial, y a diferencia del proceso de inconstitucionalidad, no tramita en única instancia, sino en doble instancia. ¿Correcto? Y respecto de normas infralegales en el proceso de acción popular. El efecto de la sentencia sí es común, la expulsión de la norma controlada del ordenamiento jurídico, en los términos que lo vamos a ver en su momento cuando lleguemos a desarrollar este tema en este Código Procesal Constitucional comentado que estamos comenzando hoy. De modo que tenemos estos primeros 4 artículos. Los procesos constitucionales, cuáles son, la finalidad de los mismos, los principios procesales y su alcance particular a la luz del nuevo código, y la competencia de los órganos jurisdiccionales para conocer de estos procesos. Vamos entonces en los primeros 4 artículos del título preliminar. El artículo 5 del título preliminar introduce la figura del amicus curiae, que es una suerte de perito especializado que puede aportar su opinión jurídica sobre una materia compleja, dice el legislador en el código. Cabría preguntarse si la materia no es compleja, ¿podría admitirse? Bueno, yo creo que se refiere a conocimientos especializados, ¿no? Es decir, a aportes especializados que echen luz sobre un determinado problema que esté siendo objeto de análisis por parte de los órganos jurisdiccionales, ya sea del Tribunal Constitucional o del Poder Judicial, porque se refiere a ambas cosas el Código Procesal Constitucional.
Por cierto, que aun cuando no estaba regulado en la jurisprudencia, aun cuando estaba regulado por el Código Procesal Constitucional, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional había admitido la viabilidad de recoger opiniones. Y esto lo tenía resuelto tanto el Tribunal Constitucional como el Poder Judicial, ¿no? Es decir, en alguna ocasión la Defensoría del Pueblo y en otros casos distintas instituciones, universidades, presentaron amicus curiae ante el Poder Judicial que también fueron admitidos. Es decir, esta figura se plasma en el código, pero ya existía en la aplicación pretoriana del derecho constitucional. Naturalmente que el amicus, dice el legislador, puede referirse a conocimientos no jurídicos, técnicos o especializados de relevancia necesaria para resolver la causa, como por ejemplo sobre el alcance de afectaciones del derecho a la salud, como afectaciones al medio ambiente que potencialmente pueden requerir conocimientos técnicos para la resolución de la controversia. El Código Procesal Constitucional, en este punto, dice lo siguiente: el juez, la sala, porque recuerden que tramitan como los procesos de tutela de derecho, tramitan ante jueces, y la apelación ante salas. Las salas tramitan originariamente las demandas de amparo contra resoluciones judiciales y los procesos de acción popular. Y el Tribunal Constitucional, los que recibe por recurso de agravio constitucional, más los que conoce originariamente, que son inconstitucionalidad y acción popular. Así que el juez, la sala o el Tribunal Constitucional, no menciona la Corte Suprema, pero por supuesto que debemos entenderlo comprendido dentro del Poder Judicial, ¿no? Entonces el juez, la sala o el Tribunal Constitucional, si lo consideran conveniente, podrán invitar, dice el legislador, a los amicus. Y cabría preguntarse si solo es admisible la figura del amicus por invitación del órgano jurisdiccional o si pueden presentarse análisis de esta naturaleza especializados, pero que se presenten espontáneamente, ya sea por el especialista que los realiza o por instituciones. Por ejemplo, es común que en algunas ocasiones sindicatos, organizaciones profesionales presenten el dictamen de algún especialista, o que en otros casos los especialistas o las universidades presenten a profesores que brinden informes sobre algún asunto especializado que sea de conocimiento de los jueces, las salas o el Tribunal Constitucional. La ley dice que si estos órganos jurisdiccionales lo consideran conveniente, podrán invitar. Ahora bien, si nos atenemos a la jurisprudencia vigente del Tribunal Constitucional y también la del Poder Judicial que hemos señalado, se ha admitido la presentación espontánea de amicus, ¿sí? Y por ende, creo que va a haber que ver cómo se interpretan, que solo los órganos jurisdiccionales pueden solicitar tal intervención o si pueden proponerse espontáneamente, como ha sucedido hasta ahora. Habrá que ver cuál es, si se da una interpretación restrictiva, solo se puede invitar, o si por el contrario, y siguiendo la jurisprudencia actual, se admite la presentación. Y cuando el legislador dice que el juez, la sala o el tribunal pueden invitar, esto no excluye la posibilidad de admitir a quienes se presenten, aunque no hayan sido invitados, ¿correcto? El punto es, ¿solo se puede admitir a los invitados? O cuando dice podrán invitar, quiere decir que también se puede admitir a quienes se presenten espontáneamente. Bueno, podrán invitar no impide, o no literalmente, que se admita a quienes se presenten espontáneamente, ¿verdad? El hecho de que usted pueda invitar a alguien no quiere decir que no pueda aceptar a alguien que viene, que a pesar de que usted no lo haya invitado. Habrá que ver cómo lo interpretan tanto el Tribunal Constitucional como los órganos del Poder Judicial. Ahora bien, el código lo que sí precisa son una serie de requisitos específicos que deben reunir
aquellos que se vayan a presentar con carácter de amicus curiae. Y primero señala algo que es bastante evidente. El amicus curiae, que es como un perito, no es parte ni tiene interés en el proceso. ¿Correcto? Ok. Si es parte en el proceso, entonces no interviene como amicus curiae, interviene como parte. ¿Correcto? Si tiene interés en el proceso, no es un especialista que informa sobre él, activa sus propios derechos. ¿Correcto? Entonces, el amicus curiae no es parte ni tiene interés en el proceso. 2. Tiene reconocida competencia e idoneidad sobre la materia que se le consulta. Tiene que ser un perito, tiene que ser un especialista en la materia. Entonces, habrá que evaluar el órgano jurisdiccional que solicite la intervención del amicus curiae o la evaluación de quienes se presenten como tales, si es que esta hipótesis se admitiera. Tendrá que evaluar la competencia e idoneidad, dice el legislador, en la materia a la que se refiere la discusión constitucional, ¿no? Punto 3. La opinión del perito no es vinculante, ¿correcto? Sucede igual que con las pericias en los procesos ordinarios. Es un conocimiento técnico, es un conocimiento especializado que le brinda herramientas al juez, pero que naturalmente no condiciona su interpretación, no condiciona la decisión judicial. Tanto más en materia constitucional cuanto que sobre la interpretación de las disposiciones constitucionales pueden existir diferentes interpretaciones. En consecuencia, es probable que en los asuntos especialmente controvertidos puedan existir opiniones discordantes entre los especialistas en derecho constitucional y que existan amicus curiae que tengan conclusiones diferentes. Eso en materia constitucional es perfectamente posible. En una pericia técnica, tal vez esto no sea exactamente así. Pero en cualquiera de los casos, la opinión del amicus curiae no es vinculante para el órgano jurisdiccional. Y la admisión al proceso le corresponde al órgano jurisdiccional. Eso está claro. El hecho de que y además, este inciso cuarto refuerza la idea de que deberían poder admitirse postulaciones de amicus curiae espontáneas, porque, digamos, la admisión le corresponde al órgano jurisdiccional, sí, claro, siempre le va a corresponder al órgano jurisdiccional, da la idea de que puede invitar, pero también puede admitir a quienes se presenten, pero eso sí, el que se presenta no tiene un derecho a ser admitido, depende del órgano si lo admite o no. Este inciso cuarto del artículo 5 del título preliminar respecto de la admisión de los amicus curiae me da la sensación de que abre la posibilidad de que se presenten de afuera espontáneamente los amicus curiae, y claro, el hecho de que tú te hayas presentado no quiere decir que te deban admitir, te admitirán si es que el órgano jurisdiccional considera que reúnes los requisitos, es decir, que no eres parte, no tienes interés, tienes reconocida competencia, ¿no? Entonces la admisión le corresponde al órgano jurisdiccional. Por último, este artículo 5 precisa que el amicus curiae carece de competencia para presentar recursos o imponer medios impugnatorios. Y esta aclaración, aunque parezca mentira, es bien importante, porque no han faltado casos de sujetos que han sido amicus curiae, que han sido admitidos por resolución como amicus curiae y que han interpuesto medios impugnatorios, que han interpuesto recursos contra la decisión del Tribunal Constitucional. El amicus curiae, 1, no es parte, y 2, no se encuentra legitimado para presentar recursos o interponer medios impugnatorios. Queda precisado ahora claramente en el Código Procesal Constitucional. Por otra parte, el artículo 6 del título preliminar del Código Procesal Constitucional regula el precedente constitucional, que es una regla. El precedente es una regla que se deriva del caso y es la que permite resolverlo precisamente. Si se nos permite el recurso al latín, diría que el precedente debe formar parte de la ratio decidendi de ese caso. Es decir, de la razón central, la razón principal que conduce a adoptar la decisión tal como se la adopta. ¿Correcto? Esto es la ratio decidendi, la razón por la que el órgano decide algo.
Entonces, creemos que el precedente debe estar vinculado con la ratio. Por razones que ya hemos desarrollado en un video anterior sobre el precedente constitucional y que vamos a compartir con ustedes en los comentarios de este video, ¿sí? Cuando hacemos referencia al precedente, no hablamos de precedente vinculante, porque si bajo este modelo hablamos de precedente, estamos presuponiendo que es vinculante, ¿correcto? Es decir que el precedente es vinculante es como redundante, ¿verdad? Es decir, si es precedente, es necesariamente vinculante, si no, no es precedente, ¿correcto? Pero si es precedente, es vinculante, entonces no hace falta añadirle el vinculante al precedente. Si es precedente, es vinculante y, como dice el Tribunal Constitucional, tiene en principio los mismos efectos que la ley. Obviamente, no cualquier sentencia del Tribunal Constitucional constituye un precedente, y menos cualquier resolución. No puede tratarse de una resolución que declara improcedente la demanda. La declaración de improcedencia es un pronunciamiento que no es sobre el fondo del asunto, sino sobre la vía procesal, sobre si ésta es adecuada o no para el logro de los fines de la tutela de los derechos fundamentales, por ejemplo. ¿Correcto? Entonces, requiere que se trate de una sentencia que además constituya cosa juzgada, es decir, que se pronuncie sobre el fondo, o sea, que declare fundada o infundada la demanda. ¿Está bien? Ahora bien, el Código Procesal Constitucional, aprobado por la Ley 31.307, que apareció publicada el día de hoy, 23 de julio, exige 3 requisitos para la emisión del precedente constitucional. Primero, que el Tribunal Constitucional identifique con precisión ese precedente. Es decir, debe indicarse con claridad que constituye un precedente, que esta sentencia o que algún aspecto de esta sentencia, que la ratio decidendi de esta sentencia constituye un precedente. 1. Pero no basta con decir es un precedente. Se requiere precisar el extremo de su efecto normativo. Esto ya estaba en el Código Procesal que está en vigencia hasta hoy, ya que el nuevo código entra en vigencia a partir de mañana y en aplicación a partir del lunes, que es el primer día hábil. Identificar el extremo de su efecto normativo, esto es decir, cómo impacta el precedente en el derecho constitucional. Y en tercer lugar, y esto lo añade el nuevo Código Procesal Constitucional, el Tribunal Constitucional, además de determinar que esto es un precedente expresamente, 1, e identificar el extremo de su efecto normativo, es decir, cómo impacta en el ordenamiento constitucional el precedente, además debe formular la regla jurídica en que consiste el precedente. Esto es decir, creo yo que ya no bastará con que, como en algunos casos el tribunal ha hecho, se diga los fundamentos X y Z, 1, 2 y 3, tienen carácter de precedente. ¿Por qué? Porque allí no está formulando la regla, ¿correcto? El tribunal, para establecer un precedente, exige la ley que formule la regla jurídica. En consecuencia, la regla del precedente debe estar redactada, como el tribunal ha hecho en algunos casos también, por supuesto. No han faltado casos en los que el tribunal identifica y desarrolla y plantea literalmente cuál es la regla jurídica que constituye el precedente. Pero entonces, resumiendo, 1, precedente. 2, el precedente resulta de todas maneras vinculante. No existe apartamiento del precedente, tiene los mismos efectos que la ley. No cualquier sentencia constituye precedente, tiene que pronunciarse sobre el fondo, constituir cosa juzgada, y tiene que identificar el precedente con precisión, tiene que precisar el extremo de su efecto normativo y debe formular la regla en que consiste el precedente.
En este punto existe una clara diferencia respecto de lo que sucede, por ejemplo, con la Corte Suprema de los Estados Unidos, que se limita a decidir las controversias y serán los operadores jurídicos los que interpreten el alcance y ámbito de aplicación de la decisión. En cambio, en nuestro medio, el legislador exige del órgano jurisdiccional unas especificaciones como las que acabamos de plantear en estos aspectos que vienen desarrollados en el artículo sexto del título preliminar. Por otra parte, el Código Procesal Constitucional precisa también la cantidad de votos que se requiere para emitir el precedente. El Tribunal Constitucional puede expedir precedentes con 5 votos en cualquiera de los procesos constitucionales que conoce, porque no hace aquí ninguna especificación el legislador. Pero si la regla del precedente requiere un caso concreto, como decíamos antes, porque es la ratio decidente y de la solución de ese caso, no se adapta, esta lógica no se adapta nada bien a la inclusión del precedente en procesos abstractos, como por ejemplo el proceso de inconstitucionalidad o el proceso competencial. Sin embargo, el legislador no ha establecido ninguna diferenciación en este punto. El tribunal puede expedir precedentes, obviamente en los casos que conoce, pero precisa que para establecer una regla con carácter de precedente, cumpliendo los requisitos que indicamos, tiene que tener 5 votos de los 7 magistrados que componen el pleno. El Código, además, establece que la Corte Suprema también podrá expedir precedentes con 4 votos conformes, pero en procesos de acción popular. La Corte Suprema también conoce, como les hemos dicho, y en su momento lo vamos a desarrollar en detalle, también va a conocer de las apelaciones de los amparos contra resolución judicial. Pero sin embargo, en ese caso no cabría que emita un precedente. En primer lugar, porque no cierra el sistema, y en segundo lugar, porque no se trata del proceso de acción popular, que es lo que exige expresamente el artículo 6 respecto del precedente del Poder Judicial. Así que la Corte Suprema también podrá expedir precedentes, pero con 4 votos conformes, 4 de 5, ¿sí? 4 de 5 en el caso del Poder Judicial y 5 de 7 en el caso del Tribunal Constitucional. Una vez más, en este caso del proceso de acción popular, del precedente de la Corte Suprema, la falta de caso tiene en un proceso que, como decíamos antes, es de control abstracto, hace discutible la viabilidad de establecer precedentes en este ámbito. Un poco lo mismo que decíamos, la misma desconfianza respecto de la posibilidad de establecer precedentes en procesos de inconstitucionalidad o competenciales, donde propiamente no existe un caso, ¿correcto? No existe un caso. Justamente el control es abstracto, a diferencia de lo que sucede en los casos de control de normas por la vía del proceso de amparo, que son controles concretos en las circunstancias del caso, ¿verdad? Vamos a ver cómo lee la Corte Suprema, en este caso, el alcance y la posibilidad de establecer sus precedentes. Resta, por último, determinar cómo se solucionarán eventuales conflictos que pudieran existir entre el precedente que establezca el Tribunal Constitucional y el precedente que pudiera establecer la Corte Suprema respecto de los reglamentos, por ejemplo, respecto del reglamento de una misma ley, ya que la ley la analiza el Tribunal Constitucional y el reglamento eventualmente la Corte Suprema por la vía del proceso de acción popular. Si existe un conflicto de esta naturaleza, entendemos que debe prevalecer lo interpretado por el Tribunal Constitucional o el precedente del Tribunal Constitucional, porque está diseñado en la Constitución como órgano de control. Eso dice el artículo 201. Y por otra parte, porque el artículo 7 del título preliminar del Código Procesal Constitucional dice que, en su último párrafo, los jueces interpretan y aplican las leyes o toda norma con rango de ley y los reglamentos según los preceptos y principios constitucionales conforme a la interpretación que resulte de las resoluciones del Tribunal Constitucional. En consecuencia, el legislador en el Código ubica al Tribunal Constitucional como órgano de cierre del sistema
y finalmente establece que su interpretación prevalece sobre la de los órganos del Poder Judicial, de modo que si existiera un conflicto entre el precedente del Tribunal Constitucional y el de la Corte Suprema, entendemos que ha de prevalecer, por las mismas razones, el precedente que establezca el Tribunal Constitucional. Así que esto es en relación con el artículo 6º relacionado con el precedente. El legislador en el Código incluye el artículo 7º respecto de la regulación del control difuso y señala que cuando exista un caso en que entren en conflicto la Constitución y la ley, los jueces deben preferir la primera. Al fin y al cabo, esto es un reflejo de lo que establece el artículo 138, segundo párrafo de la Constitución, ¿correcto? En todo tipo de procesos, los jueces tienen el deber de garantizar la supremacía normativa de la Constitución. Y por esto decíamos, los jueces pueden ser considerados jueces constitucionales, todos ellos, en la medida en que todos ellos tienen el deber de garantizar la supremacía normativa de la Constitución. Pero en el artículo 7º del título preliminar del Código se añaden dos requisitos para el ejercicio del control difuso. Primero, que la norma sea inmediatamente aplicable al caso. Esto tiene mucho sentido porque si la norma no resultara aplicable al caso que el juez tiene que resolver, entonces el control de constitucionalidad sería un control abstracto de constitucionalidad de la ley y esa competencia le corresponde exclusivamente al Tribunal Constitucional o a la Corte Suprema si es que se trata de una norma infralegal. En todo caso, para ejercer el control difuso, la norma tiene que resultar de necesaria e indispensable aplicación al caso. 1. Y 2. No debe existir una interpretación que resulte conforme con la Constitución. ¿Correcto? Es decir, si existen de una disposición, pueden derivarse varias normas, es decir, varias interpretaciones posibles, y al menos una de esas interpretaciones resulta conforme con la Constitución, entonces no cabe ejercer el control difuso, ¿verdad? Si existen varias interpretaciones contrarias a la Constitución y una conforme con ella, deberá optarse por la interpretación que resulte conforme con la Constitución y no ejercer en consecuencia el control difuso. Se establece en el Código que no se puede ejercer el control difuso, en el segundo párrafo de este artículo 7º, que no se puede ejercer el control difuso respecto de normas cuya constitucionalidad haya sido confirmada por el Tribunal Constitucional. Ahora bien, respecto de este límite hay que tomar en cuenta las excepciones que en su momento realizó el Tribunal Constitucional en el expediente 1679-2005. Por ejemplo, no se puede ejercer el control difuso respecto de una norma confirmada por el tribunal, siempre y cuando la Corte Interamericana no haya dicho que esa norma resulta contraria a la Convención, o bien que se haya modificado el ordenamiento, o bien que el tribunal haya advertido que pudieran vulnerarse derechos. ¿Sí? En ese caso van a encontrar las excepciones a este límite que el Código Procesal Constitucional desarrolla respecto del ejercicio del control difuso. Y, como ya mencionábamos en el punto anterior respecto de los conflictos entre los precedentes del Tribunal y la Corte Suprema, se reitera la prevalencia de la interpretación realizada por el Tribunal Constitucional respecto de la que pudieran llevar a cabo los jueces en los procesos que son de su competencia. Por otra parte, además de principios procesales como las que ya desarrollamos cuando analizamos el artículo 3º, el Código Procesal Constitucional incluye también principios interpretativos, o al menos un principio o un artículo relacionado con principios interpretativos, que se encuentran en el artículo 8º, que dice lo siguiente: el contenido y alcances de los derechos constitucionales protegidos por los procesos regulados en el presente Código deben interpretarse de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos, los tratados sobre derechos humanos, así como de las decisiones adoptadas por los tribunales internacionales sobre derechos humanos constituidos según tratados de los que el Perú es parte. Esta disposición del Código Procesal Constitucional recoge el criterio interpretativo
incluido en la cuarta disposición final y transitoria de la Constitución, ¿verdad? La propia Constitución es la que recoge esa idea de que los derechos reconocidos en la Constitución deben interpretarse de conformidad con los tratados y añade expresamente el carácter de canon interpretativo que poseen tanto los tratados de derechos humanos del ámbito regional como del ámbito universal, ya que se refiere a la Declaración Universal y a cualquier otro tratado sobre derechos humanos, como por ejemplo la Convención Americana de Derechos Humanos, que tiene un alcance regional, no universal. Pero sin embargo, si ustedes se fijan, este artículo 8º del título preliminar del Código va más lejos que la cuarta disposición final y transitoria, porque añade al canon interpretativo la jurisprudencia de la Corte Interamericana y de los comités de derechos humanos de los distintos comités de Naciones Unidas, recogiendo la idea de control de convencionalidad. Repito la disposición. El contenido y alcance de los derechos protegidos por los procesos constitucionales regulados en el presente Código deben interpretarse de conformidad con la Declaración Universal, los tratados de derechos humanos, hasta ahí va igual que la cuarta disposición, pero añade, así como las decisiones adoptadas por los tribunales internacionales sobre derechos humanos, constituidos según tratados de los que el Perú es parte. Ahora bien, tribunales internacionales, el único del que formamos parte, fuera de la Corte Penal Internacional, es los del sistema interamericano, que tiene un órgano jurisdiccional, que es la Corte, ¿verdad? En el ámbito de Naciones Unidas no hay un órgano jurisdiccional, así que no hay propiamente un tribunal, pero sí existen comités relacionados con los distintos tratados que también pueden recibir peticiones de particulares, y entiendo que forman parte del canon interpretativo, aun cuando no constituyan propiamente un tribunal internacional en los términos de derecho internacional público, por decirlo de alguna manera. Yo creo que el legislador añade esta idea de convencionalidad, de deber de convencionalidad especial que tienen los órganos jurisdiccionales. Y digo especial porque en principio todos los órganos de los estados, de acuerdo con lo resuelto por la Corte en Hellman, tienen el deber de garantizar la convencionalidad de su actuación. Pero digamos, todos tienen el deber, pero los jueces tienen un deber de especial magnitud, de especial significación. El legislador entonces añade que en caso de incompatibilidad entre una norma... Pero aparte, fuera de lo dicho, el legislador añade en el código que en caso de incompatibilidad entre una norma convencional y una constitucional, los jueces preferirán la que más favorezca a la persona y sus derechos humanos. Así que aquí se añade un segundo criterio interpretativo, un criterio pro homine, ¿sí? Que además intenta recoger, no sé si con mucho éxito, pero intenta recoger la idea de, primero, margen de apreciación nacional, desarrollada también por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como una competencia de los estados. Y por otro lado, los derechos fundamentales reconocidos en los tratados constituyen estándares mínimos. Esto no impide que los estados se encuentren por encima de ese estándar mínimo, ¿correcto? Es decir, si el Estado garantiza más, entonces es perfectamente conforme con la Convención, ¿correcto? Lo que la Convención establece son mínimos que el Estado debe observar. Si el Estado se encuentra por encima de ese estándar, no existe ningún problema, ¿verdad? Entonces lo que dice es, deberán interpretarse pro homine, con el estándar más alto y, por supuesto, respetando la convencionalidad de la actuación del Estado. Así que un poco acá tenemos este marco de principios interpretativos. El título preliminar concluye con el mecanismo para la integración del ordenamiento en caso de vacío o insuficiencia de las normas, que está incorporado en el artículo 9º y último de este título preliminar del Código Procesal Constitucional. Ese artículo dice lo siguiente: solo en caso de vacío
o defecto del presente código, y subraya esta idea, son de aplicación supletoria la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Obviamente, no se refiere a estas fuentes del derecho como pautas interpretativas, que era de lo que hablábamos en el artículo anterior, en el artículo 8, sino a la aplicación supletoria de normas procesales, ¿correcto? Es decir, estamos hablando de la aplicación supletoria de normas procesales por ausencia o insuficiencia de la regulación del Código Procesal Constitucional. Y establece además que los códigos procesales afines a la materia discutida son de aplicación subsidiaria siempre y cuando no perjudiquen a las partes ni a los fines del proceso constitucional y solo ante la ausencia de otros criterios. Entonces, el legislador pone unas muy fuertes cortapisas a la aplicación supletoria de normas procesales provenientes de otros ordenamientos y tienen que encontrarse esas normas de conformidad con el esquema, con la lógica de protección de los derechos fundamentales que diseña el Código Procesal Constitucional. En consecuencia, tenemos ahora una visión completa de todos los aspectos regulados en el título preliminar del Código Procesal Constitucional. Si ustedes quieren ver esto graficado, nosotros compartimos un post en nuestra cuenta de Facebook, omar.sar, en el que van a encontrar allí plasmado este esquema de lo desarrollado por el título preliminar. Es decir, los procesos constitucionales, los fines de los procesos constitucionales, los principios procesales, los órganos jurisdiccionales, el amicus curiae, el precedente, los principios relacionados con el ejercicio del control difuso, los principios interpretativos y la aplicación supletoria de las normas procesales frente a ausencia o vacío. Vamos a dejar aquí esta clase. La semana próxima vamos a comenzar a desarrollar el siguiente título del Código Procesal Constitucional en lo relacionado con las disposiciones generales aplicables a los procesos de tutela de derechos. Y en la siguiente clase, el 6 de agosto, vamos a concluir este título primero con los recursos y las medidas cautelares. Entonces, hemos terminado hoy el título preliminar y en las dos próximas clases vamos a analizar las disposiciones generales por un lado y en la siguiente clase, en la del 30, vamos a analizar las disposiciones generales y en la del 6 de agosto vamos a concluir con los recursos procesales y las medidas cautelares. Vamos a dejarlo aquí. Les agradezco por acompañarnos. Recuerden apoyar nuestro trabajo con sus estrellas. Incorpórense como colaboradores de nuestra página. Es muy importante su apoyo. Los esperamos la próxima semana en una próxima transmisión de El Constitucional. Muchas gracias. Nos vemos.